Hoy trataremos de entender cuál fue el impacto del fenómeno del Niño en la historia de Ecuador, básicamente en la historia política de Ecuador. En una segunda charla hablaremos sobre el impacto del fenómeno del Niño en la historia económica del Ecuador, pero hoy empezaremos diciendo que el fenómeno del Niño, que es este crecimiento de la corriente cálida del Niño en el Océano Pacífico, una corriente que viene desde el mar de la India, baja hasta Australia y luego se dirige a las costas de Sudamérica, llegando a empujar a la corriente de Humboldt hasta Chile. En este fenómeno del Niño, cuando incrementa el volumen de agua caliente en el Océano Pacífico, se produce una gran disminución de la fauna marina, porque la fauna marina necesita de lo que se llama agua viva. ¿Qué es agua viva? El agua viva es el agua que tiene menos de 20 grados centígrados y que conserva micropartículas de hielo. Estas micropartículas de hielo son las que permiten al ADN cubrirse de una cápsula de agua helada, una cápsula de hielo, y es la razón por la cual en la primavera florece la vegetación y los animales, porque el agua helada del invierno, la nieve, al derretirse, genera esta agua viva, esta agua helada, que multiplica la fertilidad de todos los seres vivos del planeta. La corriente de Humboldt es la que posee esta agua viva. La corriente del Niño, como tiene más de 20 grados centígrados, es por el contrario una destructora de esta agua viva. Razón por la cual, cuando llega el fenómeno del Niño, la pesca en el Océano Pacífico desaparece. Por el contrario, cuando llega la corriente fría de Humboldt, la pesca en el Océano Pacífico se multiplica. La presencia de la corriente del Niño y la corriente de Humboldt en el continente americano y en el mundo son absolutamente importantes y han determinado momentos históricos, no solamente en el continente americano, sino también en el planeta. Quizás el mayor aumento de la corriente caliente del Niño, que recuerda la historia y la prehistoria de Ecuador, sucedió hace 2500 años. Esto fue cuando, por mucho tiempo, se dice que hasta por 100 años, la corriente del Niño se inundó las costas de América del Sur y trajo muchísimas lluvias. En ese periodo, las inundaciones destruyeron todo lo que eran los cultivos de las culturas en ese momento de América del Sur. Pero sucede que hay un fenómeno muy importante. Cuando llega la corriente del Niño, aquí está la corriente de Humboldt, la corriente del Niño viene y empuja a la corriente de Humboldt hacia el sur, llegando hasta el Ártico, porque la corriente del Niño tiene mayor altura en ese momento. Pero con el calor que trae la corriente del Niño, comienza a derretirse el Ártico y comienza a aumentar progresivamente el caudal de la corriente de Humboldt, y la corriente de Humboldt comienza entonces a adquirir el mismo nivel y el mismo caudal que la corriente del Niño, hasta que lo supera. En el momento en que la corriente del Humboldt comienza a superar a la corriente del Niño, la empuja hacia sus orígenes a lo largo de la costa americana, prácticamente hasta California. Y esta corriente fría de Humboldt
aumentada su caudal, se le conoce como la Niña. Y esta corriente trae muchísima pesca, pero roba las nubes, mientras que la corriente de Humboldt roba las nubes y produce sequías. La corriente del Niño, cuando está presente, produce muchas nubosidades, mucha lluvia, hasta que el vapor de agua se vuelve tan abundante en la atmósfera que no permite el paso de la luz solar, y entonces comienza un enfriamiento gradual de la superficie del mar y de la tierra, y eso es lo que le permite a su vez a la corriente de Humboldt superar a la corriente del Niño y empujarla hacia el norte. La corriente del Niño, como ustedes bien saben, empuja hacia el sur. En este momento, el Ecuador ya vivió esto, este territorio no del Ecuador, sino América del Sur, vivió este momento catastrófico en que el fenómeno del Niño se prolongó por años y años. Y luego vino un fenómeno de la Niña que fue peor, porque indudablemente el fenómeno de la Niña es muy beneficioso para los pescadores, pero muy perjudicial para los agricultores. Y el fenómeno de la Niña es muy perjudicial para los pescadores. El Niño es muy perjudicial para los pescadores, desaparece la pesca en el mar, y muy beneficioso para los agricultores. En el año 500, estos dos fenómenos, uno detrás del otro, produjeron una catástrofe ecológica en América del Sur y desaparecieron en Ecuador algunas culturas. La cultura de Bahía, la cultura de Jamacuaque, la cultura de la Tolita desaparecieron. La cultura de Bahía se dice que migró hacia los Andes y llegó a formar lo que es la nacionalidad de los Chiris, que eran los pobladores de la Hoya, del Valle de los Chillos y de Quito, que fueron el fundamento del reino de Quito. En cambio, la cultura de la Tolita se embarcaron después de una sequía atroz, la falta de alimentos y toda la catástrofe ecológica que produjo en la zona de Esmeraldas. Esta cultura cogieron sus canoas, cogieron sus botes, y en esos barcos caza que tenían, migraron hacia Centroamérica. En Centroamérica, todavía la cultura de Humboldt, la corriente de Humboldt, las sequías no eran tan atroces como eran acá en Sudamérica, y probablemente fue precisamente la cultura de la Tolita, la que hacía tolas aquí en la provincia de Esmeraldas, la que migró a Centroamérica y comenzó a construir unas tolas, unas pirámides mucho más grandes, y fueron parte de toda esa migración masiva desde Sudamérica a Centroamérica que dio origen a los mayas. Los mayas, a su vez, comienzan a desarrollarse luego de que pasa el fenómeno de la Niña en Sudamérica, y en Centroamérica nuevamente retorna las nubes, retorna las lluvias, retorna la humedad, y logran desarrollarse hasta el año 900. En el año 900 se repite el fenómeno, ya en el año 900 de nuestra era. Y en el año 900 de nuestra era se repite el fenómeno y comienza la extinción, la desaparición de los cultivos que eran el fundamento económico de los mayas. Y desaparece prácticamente la cultura maya, abandonan los grandes templos, las grandes ciudades que llegaron a tener y en la que llegaron a vivir millones de seres humanos. En tanto que en América del Sur, otras culturas reemplazaron a las culturas agricultoras.
Principalmente apareció la cultura de los manteño-huancavilcas, que era una cultura de pescadores que se desarrolla justamente gracias a la corriente fría de Humboldt. Y esta cultura de pescadores y navegantes eran las que comienzan a transportar la concha Spondylus, que a su vez se convierte en la moneda de los incas. Y a su vez, cuando llega la corriente fría de Humboldt, empuja sus navíos, sus barcos, sus casas flotantes, podría decirse, que se hacían sobre balsas, hacia el norte y llegan con el cacao fino de aroma, el platino, el algodón y otros tipos de maíz que se producen en Sudamérica hasta Centroamérica. De tal manera que la cultura manteño-huancavilca, que se desarrolla después de la desaparición de las culturas de Bahía, Jamacuaque y Tolita, se convierte en la cultura de los denominados cholos pescadores, que existe hasta el día de hoy desde Chile hasta Ecuador. Esta cultura de cholos pescadores tenía su propio idioma, pero con la llegada de los conquistadores españoles y de sus pestes, se produce una devastación fundamentalmente en la población masculina, en los hombres, en los niños. Y las mujeres se convierten en las que conservan el rasgo étnico mediante el cruce con los españoles. A diferencia de lo que sucedió en los Andes, que los conquistadores españoles no lograron crear un mestizaje en el cual la cultura indígena desaparecía. Desaparecía la lengua quichua o desaparecían las tradiciones y religiones andinas. En la costa, la desaparición de los hombres por las pestes y el gran mestizaje produjo la desaparición de los idiomas propios de la zona costera de Sudamérica y de las religiones, adoptándose el español como lengua común y la religión católica como lengua también común. Pero además apareció este mestizaje, estos cholos pescadores, que son la etnia que ustedes pueden encontrar en la costa peruana, en la costa chilena y en la costa ecuatoriana. En tanto esto sucedía aquí, en el continente americano, en Europa, en el año 400, justamente cuando en América comienza la desaparición de las culturas indígenas, en el año 400 se produce un gran colapso económico, ambiental también en el Mediterráneo, y en esta zona del Mediterráneo, culturas como la egipcia, la persa, se ven tienen que pasar por un momento de escasez, de falta de trigo, de falta de cultivos, y tratan de invadir Europa, donde, por el contrario, será una tierra verde. Había bosques, era zona helada, y gracias a la helada, que era una zona muy poblada por nieve, tenían 4 estaciones, pasaron de una etapa de glaciación a una etapa de desglaciación, de calentamiento global con gran fertilidad. Por eso los persas invaden Grecia y por último son derrotados por los griegos, y luego los griegos invaden a su vez a Persia, que se encontraba muy debilitada por este problema de abastecimiento. Así nació la gran conquista de Alejandro Magno.
Más tarde, ya cuando se forma el Imperio Romano, nuevamente el Imperio Romano cae en el año 476, finalmente, y comienza su caída en el año 400, debido nuevamente a un cambio climático que también afecta a América. En el año 500, como ya les dijimos, América desaparecen las culturas latolitas, jamacuaque, y en Europa desaparece el Imperio Romano. A su vez, se produce un fenómeno de glaciación y luego una descongelación de Europa. Y en este proceso de descongelamiento de Europa después del año 400, para el año 900, en el que en América Latina desaparecen los mayas, en Europa, los vikingos también se ven destruidos por un fenómeno de sequía, de glaciación. Aquí, en América, se produce una sequía que destruye el Imperio Maya. En Europa se produce una glaciación, especialmente en la zona de las penínsulas escandinavas, y hace que los vikingos invadan Europa. Estos fenómenos son los que existieron aquí en el continente americano, en el continente europeo, y fundamentalmente los que determinaron que finalmente, luego de un terrible periodo de sequía que se produce en Europa, los españoles, los portugueses, los ingleses, franceses, todos estos europeos escapan de la sequía que se produce en Europa y llegan a América y conquistan América. Y en cambio en América se comienza a vivir también esa sequía y no teníamos capacidad de resistencia. Perdón. Bien, pero llegamos a Ecuador al siglo XX. Llegamos a la formación de la República del Ecuador en el año 1830. En el año 1830 hasta el año 1900 hay un periodo de bonanza en el que hay una recuperación de la agricultura y llegamos el año 1000 a fines del siglo XX, 1895-1890. Y en 1890, ya en Europa, en 1850, se produce la gran peste de la carne. Y esta gran peste de la carne se produce por justamente un calentamiento global que destruye los pastizales en Europa. Y este calentamiento global es seguido por una peste, la peste de la aftosa, y destruye la ganadería en Europa, que era la principal fuente de sustento de ese continente junto con el trigo. En cambio, en América, en 1850, también llega esta sequía, pero no destruye al ganado. Y Estados Unidos se convierte en el mayor exportador mundial de carne y invita a los europeos que estaban sufriendo el gran problema de la carne, los del norte de Europa, a que migren a Estados Unidos y llegan como colonos, como los cowboys. Les ofrecían 50 hectáreas de terreno en el territorio indígena, denominado el oeste de los Estados Unidos, y llegan estos colonos, hacen la masacre de los indígenas norteamericanos, les roban su territorio a los indígenas norteamericanos y crean los Estados Unidos. No solamente que les roban a los indígenas norteamericanos, también les roban a México su territorio.
En el caso de Ecuador, en 1850, también se da una gran sequía y un gran problema económico. Y tenemos una serie de gobiernos inestables que comienzan que nos llevan a dictaduras como la a una serie de dictaduras militares, y finalmente terminamos para fines del año 1890 en una guerra civil. ¿Qué sucedió y por qué se produce esta guerra civil? Esta guerra civil se produce en Ecuador porque después de un periodo de inundaciones como el fenómeno del Niño, viene un periodo de sequía. En las inundaciones, el Ecuador era el mayor productor mundial de cacao. Los terratenientes de la costa tenían 50, 80, 100 haciendas a lo largo de los ríos más importantes de la costa ecuatoriana y producían cacao de exportación, el famoso cacao fino de aroma, que era un producto exclusivo hasta el día de hoy de Ecuador. Y cuando llegan las inundaciones, le afecta a la gran producción de cacao, y a esa gran producción de cacao también le afecta la llegada, junto con las inundaciones, de el mosquito, el Anopheles y el Aedes aegypti. Estos dos mosquitos producen una brutal peste primero de malaria y luego una de peste de fiebre amarilla. Con la brutal peste de fiebre amarilla desaparece prácticamente la población de empleados, de campesinos costeros de la costa ecuatoriana, y en ese tiempo ya el presidente Gabriel García Moreno había empezado la construcción del tren. Era un tren que ya llegaba hasta la provincia de Bolívar. Y los indígenas entonces comenzaron a bajar desde la provincia de la Sierra de los Andes a trabajar en la costa, porque en la costa los indígenas podían recibir salarios. El trabajo se hacía por salario. En cambio, en la sierra no existía el salario en las haciendas. Los indios vivían lo que se llamaba el concertaje. El patrón les pagaba con lo que se llamaban tarjas. En un palo se escribía los días que había trabajado y él le canjeaba por sal, azúcar, trago, sogas, vestuario, botas, machetes, etc. Pero no había salario. Entonces los indígenas se escapan de las haciendas y fugan a la costa, y se produce una gran transformación étnica en la costa, especialmente en la costa interna. Y en esta transformación étnica también hay una influencia cultural. En la costa prácticamente no existía la religión católica y no existía la policía y el ejército ecuatoriano. Llegan los indígenas de la sierra y vienen trayendo la religión católica a la costa, y también se produce una terrible sequía. Esta terrible sequía destruye las grandes plantaciones y comienza una escasez del cacao. El cacao sube bruscamente de peso, se produce la fiebre del cacao. Ante esta situación, los campesinos no tienen cultivos, no tienen tierras. Toda la tierra está copada por los terratenientes, la tierra fértil. Los campesinos en los pueblos donde no hay agua, no hay luz, no hay electricidad, no hay policías, no hay iglesias, no hay nada, es un desorden. Luego de las inundaciones desaparecen los linderos de sus terrenos y comienza una guerra entre ellos por los terrenos. Luego les falta comida, y los únicos que tienen comida son los terratenientes que tienen ganado.
Y los terratenientes que tienen ganado, que tienen vacas, son robados por los campesinos y que les roban las vacas, los caballos, todo lo que tienen de animales que tienen en las haciendas, y se producen los cuatreros. Estos cuatreros van de pueblo en pueblo, van con su familia, porque no tienen tierra, solamente llegan, roban y siguen a otro pueblo, roban en otro lugar, siguen a otro pueblo y van acompañados de sus familias. Viene el ejército ecuatoriano, formado especialmente por indígenas, que eran reclutados en las haciendas, se los ponía un fusil y se iban, sin siquiera tener zapatos, iban con alpargatas a pelear, y se van a pelear en la costa ecuatoriana, un clima cálido, y se enfrentan con estas hordas de montubios, y estas hordas de montubios que tenían armas y se movían con sus hijos, con su mujer y todo, como el ejército mexicano de Pancho Villa, le vence al ejército ecuatoriano y se produce la revolución liberal. La revolución liberal entonces se produce por la presencia del fenómeno de la niña en Ecuador. Más tarde se producen muchas revueltas y en el siglo XX, en 1982, el Ecuador pasa de un periodo de bonanza petrolera a un periodo de gobiernos democráticos en 1981, y llega justo cuando llegan esos gobiernos democráticos, es decir, por elecciones, ya no hay dictaduras, el fenómeno del Niño. Se produce una catástrofe nuevamente en la costa, nuevamente el problema de la desaparición de los linderos, las inundaciones, la conflictividad social en la costa, pero en ese momento la costa tiene menos habitantes que la sierra. Y además, en la sierra hay más escuelas, hay más colegios, hay más carreteras, hay más caminos, hay más dinero, y la sierra es la productora de alimentos. La costa es productora de básicamente productos de exportación. Finalmente, en 1982, este fenómeno, vale señalar que nuevamente en el año 1968 también llega el fenómeno del Niño, y primero el fenómeno del Niño en 1960 y luego el fenómeno de la niña en el 68, y produce una quiebra en las plantaciones bananeras de la United Fruit, que no solamente tienen que enfrentar la sequía, sino que además les llega una peste llamada la cigatoca negra, que es un hongo, y destruye las plantaciones de banano de la United Fruit, que nos convirtió en el mayor exportador de banano del mundo. Y nosotros teníamos banano en las plantaciones de United Fruit en Esmeraldas, pero además la Standard Fruit compraba banano a través de intermediarios, entre ellos Noboa, el papá del abuelo del actual presidente electo, y estos intermediarios que compraban para la Standard Fruit eran los que finalmente, cuando se retiran las dos compañías, la United Fruit y la Standard Fruit, por esta sequía y esta peste de la cigatoca negra, viene Noboa y él se convierte en el mayor exportador de banano del mundo. Para el 82, entonces, otro fenómeno del Niño, y Ecuador se convierte, gracias al fenómeno del Niño, en el primer exportador mundial de camarón. En las desembocaduras de los ríos se formaban estuarios, porque los troncos formaban pequeñas lagunas, y en esas lagunas comenzaba a nacer y crecer el camarón. Y, entre comillas, con tecnología ecuatoriana, se crearon las famosas piscinas camaroneras, y Ecuador comenzó a convertirse en exportador de camarón gracias al fenómeno del Niño de 82. Pero en el 90 pero llega el año 1986 y llega un fenómeno de la niña después de la guerra del Cenepa, y ese fenómeno de la niña produce una sequía atroz y comienza la gran destrucción de las grandes plantaciones
de camarón, la crisis camaronera. Los banqueros, a su vez, habían creado una ley para 1997 que llega a ser el nuevo fenómeno del niño. Nuevamente se recuperan las camaroneras y comienza la locura del camarón para el 97. Pero no termina de pasar el fenómeno del niño, que viene el fenómeno de la niña, viene una sequía. Y con la sequía viene la mancha blanca y los banqueros que se autoprestaban el dinero y parte de ese dinero lo utilizaban para comprar dólares y sacarlos del país y volverlos a meter en el famoso bicicletazo con la especulación financiera que creó la imparable inflación que terminó destruyendo la moneda, el sucre, y convirtiéndonos en país dolarizado. Al mismo tiempo invirtieron en sus camaroneras y en las camaroneras de sus consentidos y mimados, y las camaroneras quebraron por la presencia de la mancha blanca que llega con un fenómeno de la niña, una sequía. Recuerden ustedes que cuando llega el fenómeno del niño, abundan el camarón, el langostino, la langosta y todos esos, cuando llega el fenómeno de la niña. Pero cuando llega el fenómeno del niño, cuando llega el fenómeno de las aguas calientes, en las aguas calientes es feliz el camarón. Pero cuando llega el agua fría, el camarón desaparece y aumenta el pescado. El mar se llena de peces y desaparecen los camarones. Justamente desaparecen los camarones, viene la peste de la mancha blanca, la pesca. En el 97 comienza entonces el Ecuador a florecer como país, después del 97 como país exportador de pescado. Se produce la gran exportación pesquera, las flotas pesqueras llegan con el fenómeno de la niña que viene a fines del siglo XX y el Ecuador se convierte en país exportador de pez. Hoy estamos viviendo la llegada del fenómeno de la niña, del niño, y el fenómeno del niño nuevamente hace florecer las camaroneras y está destrozando la pesca. Más tarde vendrá el fenómeno de la niña. Con el fenómeno del niño se van a destruir las infraestructuras, las carreteras y los cultivos, pero la lluvia es la bendición de los agricultores. Por tanto, el niño siempre será bendito para la parte occidental del Ecuador. En la parte oriental, en cambio, se produce con el fenómeno del niño sequías y en la Sierra Sur. Y es por eso que tenemos el problema de las centrales hidroeléctricas. Cuando llegue el fenómeno de la niña, a la inversa, la Amazonía se inunda, la costa se seca, somos exportadores de productos costeros, cacao, banano, camarón, pescado, y vendrá una crisis económica de las exportaciones costeras y un gran florecimiento de las exportaciones básicamente de alimentos que se producen en la sierra, papas, maíz, habas, trigo, cebada. Esta es la situación que vive Ecuador. Pero nosotros logramos neutralizar estos impactos del fenómeno del niño y la niña que han sido brutales en la historia del Ecuador, que han cambiado gobiernos, que han destruido la economía nacional, que han creado dictaduras y luego gobiernos de bonanza, y con gracias al petróleo, que tiene la ventaja de que no responde al cambio climático, que siempre se produce 300.000 barriles, 350.000 barriles diarios, truenes, campo, relampaguee. Lo mismo que la explotación del oro o la explotación del cobre. No responden al problema del clima. Entonces, el petróleo se ha convertido en la salvación del Ecuador. Muchas gracias.